Me llamo Rosa María Vargas. Tengo 68 años. La mañana que ocurrió, la casa estaba tan silenciosa que se podía escuchar el viento del río moviendo el musgo afuera. Acababa de servirme una segunda taza de café cuando un estruendo de pasos resonó desde el sótano, rápidos, desordenados, inquietantes. Leonel irrumpió por la puerta con el rostro pálido bajo una capa de polvo. Abuela dijo sin aliento: «Prepara una maleta». Solté una risa antes de poder contenerme. «¿Una maleta?» «¿Por qué rayos no?», respondió. Sus manos temblaban mientras las limpiaba en sus jeans. El aire entre nosotros se sentía cargado, como si estuviera a punto de estallar algo que no entendía. «Nos vamos, ahora. No llames a nadie». Dejé mi taza en la mesa, la porcelana tintineando contra el platillo. «Leonel, ¿qué pasa? Me estás asustando». Sacó su celular del bolsillo y giró la pantalla hacia mí. Solo vi un borrón de tuberías, cables y una caja metálica medio enterrada en polvo. «Esto está debajo del piso de tu recámara», dijo en voz baja. «Confía en mí». La forma en que lo dijo, firme pero con un temblor escondido, me heló la sangre. Había conocido a este chico toda su vida. Lo había visto clavar trozos de madera junto a su abuelo, siempre amable y paciente. No era de los que se asustan fácil. Subí las escaleras sintiendo que el suelo mismo había cambiado bajo mis pies. Tomé un suéter, mis medicinas, la foto enmarcada de Rafael de nuestro día de boda. Mis manos parecían actuar solas, más rápidas que mis pensamientos. 10 minutos después, estábamos en su vieja camioneta Ford, el sol de la mañana destellando entre el musgo, mientras tomábamos la carretera principal hacia San Miguel de Allende. Le preguntaba una y otra vez qué había encontrado, y él solo repetía: «Te explico cuando estemos a salvo». Mi celular vibró en mi regazo: «Antonio, mi hijo». Luego Isabel. Una y otra vez. La pantalla se encendía con sus nombres como una alarma. Leonel la miró con la mandíbula tensa. «No contestes», dijo. La casa desapareció en el retrovisor, tragada por los árboles y la luz. Mi pecho dolía al darme cuenta de que ni siquiera había cerrado la puerta con llave. Esa fue la última vez que vi la casa que Rafael construyó con sus propias manos. Todo comenzó meses antes, tan sutil que apenas lo noté. Primero un leve mareo, luego dolores de cabeza que llegaban como marea lentos, luego aplastantes. Lo atribuí al calor del verano en Morelia, a las tardes largas sola en esa casa grande. Una mañana desperté en el piso de la cocina con olor a pan quemado en el aire. El reloj marcaba casi el mediodía. No recordaba haberme sentado, mucho menos caído. Cuando se lo conté a Antonio, frunció el ceño como siempre, que pensaba que exageraba. «Mamá, otra vez olvidaste comer. Tienes 68, no 20. Tienes que bajar el ritmo». 68, lo corregí, pero solo sonrió. Me besó la frente y me dijo que descansara. Esa noche Isabel vino con un guisado y su voz suave y apresurada. «Solo estás sola, mamá. Cuando la casa está muy callada, tu cuerpo encuentra formas de hacerte parar». Abrió las ventanas, dejó que el aire húmedo entrara y prometió visitarme más seguido. Quería creerles. Siempre lo había hecho. Tras la muerte de Rafael, Antonio se encargó de las reparaciones de la casa, las cuentas, todo. Isabel llamaba cada domingo sin falta. Eran buenos hijos, ocupados, exitosos, siempre girando alrededor de la casa que su padre construyó. Pero los desmayos continuaban. Dolores de cabeza que latían detrás de mis ojos. Una presión en el pecho que hacía que respirar se sintiera como escalar una colina. Hasta el café empezó a oler agrio. El doctor dijo que era una exposición leve a monóxido de carbono, nada mortal. Antonio asintió durante toda la consulta, asegurándole al médico que él mismo había revisado el detector y cambiado las baterías. «Todo está bien, mamá», dijo después. «Seguramente dejaste el coche encendido demasiado en el garaje». Ya casi no manejaba. Y el garaje estaba separado de la casa. Esa noche, sentada en el porche escuchando a los grillos, me dije que debía tener razón. Las familias confían unas en otras. Así nos mantenemos a salvo. Al menos eso creía entonces. Cuando Leonel vino ese fin de semana, aún estaba débil por otro mareo. Trajo su bolsa de herramientas de siempre,
y esa calma constante que seguro heredó de su abuelo. ¿Dijiste que había grietas en la pared de la recámara?, preguntó dejando sus cosas. Le mostré las líneas finas que se extendían como venas sobre la ventana. Aparecieron después de que tu tío arregló las ventilas, dije. Las pintó, pero volvieron. Leonel pasó los dedos por el yeso con el ceño fruncido. Antonio hizo esto. Dijo que era parte de un proyecto para ahorrar energía. Selló las ventilas viejas para que no se escapara el calor. No respondió. Se agachó junto a la ventila golpeándola suavemente con un desarmador. El sonido era extraño, hueco, no metálico. Aflojó una esquina de la tapa, miró dentro y se enderezó lentamente. Esto no está sellado para aislar, murmuró. Está sellado por completo, sin flujo de aire. Intenté entender su tono, esa mezcla de confusión y preocupación. Cruzó hacia el detector en la pared y presionó el botón de prueba. Sonó una vez demasiado agudo, demasiado fuerte. Pero la luz roja que debería parpadear se quedó apagada. Lo desmontó con cuidado, abriendo la parte trasera. Un leve olor a metal quemado llenó la habitación. La batería estaba soldada en su lugar, no muerta por accidente, muerta a propósito. Me quedé allí aferrada al poste de la cama. Tu tío dijo que lo probó él mismo, susurré. Leonel no me miró. Estudiaba los cables como si pudiera descifrar su significado. Sí, dijo en voz baja. Claro que lo probó. El aire entre nosotros se sintió diferente, entonces más denso, más pesado. La habitación que Rafael construyó para protegerme ya no parecía un refugio. Leonel regresó la mañana siguiente con su caja de herramientas y una mirada que no le había visto antes, enfocada, distante, casi temerosa de hablar. La luz otoñal por la ventana hacía que el polvo brillara en el aire, como si la casa misma estuviera conteniendo el aliento. Solo quiero revisar una cosa más, dijo. Luego lo dejo todo como estaba. Me senté en el borde de la cama con las manos apretadas mientras él se movía por la habitación. El sonido de sus herramientas, constante, cuidadoso, resonaba contra el yeso viejo. Encontró la juntura donde el nuevo panel de yeso se unía al original y comenzó a cortar con una precisión que me recordó a su abuelo. Cuando desprendió el panel, el olor llegó primero aire viciado, ligeramente químico. Detrás de la pared estaba una vieja ventila que Rafael instaló hace décadas, su abertura completamente tapada por tablas nuevas. Una línea de tubos delgados la cruzaba desapareciendo bajo el piso. Leonel contuvo el aliento. Siguió el tubo con los dedos hasta encontrar una caja metálica pequeña, del tamaño de un libro, montada en una viga conectada directamente a la unidad de calefacción. Un dial rojo hacía un leve clic dentro. Se giró y me echó hacia atrás. Esto no es aislamiento ni reparación, dijo en voz baja. Es una línea de alimentación. Alguien llevó gas desde la conexión principal hasta tu recámara. Esa caja es un temporizador. Lo miré sin entender al principio. ¿Para qué? Para la calefacción, dijo. Cuando se enciende de noche libera monóxido de carbono en esta habitación. No lo suficiente para matarte de inmediato. Solo lo justo para enfermarte más cada vez. Las palabras parecían irreales, como de una película que no quería ver. Mi garganta se secó. Antonio instaló el nuevo sistema de calefacción, susurré. Dijo que quería modernizar la casa. Leonel asintió lentamente con la mandíbula tensa. Sabía lo que hacía. El silencio que siguió pareció eterno. El leve zumbido de la calefacción abajo llenaba el espacio entre nosotros como algo vivo. Miré la pared, el trabajo oculto tras la pintura, la construcción cuidadosa de algo destinado a acabar conmigo, y sentí mi corazón romperse en dos. Leonel se puso de pie con la voz apenas audible. Prepara tus cosas, abuela. Nos vamos esta noche. Salimos justo después del atardecer. Leonel insistió en tomar las carreteras secundarias, diciendo que la autopista atraería atención. Los faros de la camioneta cortaban senderos finos entre los árboles, el musgo colgando bajo como cortinas grises. Vi la casa desvanecerse detrás de nosotros con la luz del porche aún encendida. No hablamos por mucho tiempo. Mi mente seguía dando vueltas al sonido de ese pequeño dial rojo, haciendo clic dentro de la pared, a la imagen de Antonio
parado en la misma habitación, tranquilo, cuidadoso, firme. Siempre había sido metódico, incluso de niño, construyendo puentes de maqueta, midiendo 2 veces antes de cortar. Era el hijo de Rafael en eso. Pero Rafael construía para proteger, no para destruir. Leonel rompió el silencio. Creo que sé por qué lo hizo, dijo con las manos fijas en el volante. Antonio perdió su trabajo hace 3 meses. La planta cerró recortes. Me lo dijo un amigo que trabaja en lo mismo. Lo miré. Me dijo que seguía empleado. Mintió. Y el esposo de Isabel. Está en tratamiento otra vez, ¿verdad? Las cuentas médicas. Las piezas encajaron con una precisión espantosa. Las llamadas llorosas de Isabel, las ofertas repentinas de Antonio, para ayudar con la casa, la forma en que evitaba mis ojos cuando le preguntaba por su trabajo. Los hubiera ayudado, dije suavemente. Les habría dado todo. Leonel negó con la cabeza. No querían ayuda, querían control. La carretera se extendía una cinta negra a través del paisaje de Michoacán. Mi celular vibró en mi bolsa, otra vez el nombre de Antonio, iluminando la pantalla, luego el de Isabel. Una y otra vez. Pensé en cumpleaños, mañanas de Navidad, sus risas llenando esa misma casa. Todo se mezclaba con el eco del gas siseando bajo mi piso. Leonel extendió la mano y silenció el celular. Intentarán encontrarnos, dijo en voz baja. Miré por la ventana hacia la oscuridad interminable y sentí algo cerrarse dentro de mí, tan definitivo como una puerta al cerrarse. La familia alrededor de la cual construí mi vida ya me había abandonado mucho antes de que yo dejara Morelia. Llegamos a una cafetería, justo después de medianoche, su letrero de neón desvaído parpadeando sobre el estacionamiento vacío. Leonel aparcó en las sombras lejos de la carretera. Dentro, el aire olía a café y pan tostado quemado. Una mesera nos sirvió 2 tazas y se fue sin decir palabra. Las manos de Leonel estaban firmes cuando deslizó su celular sobre la mesa. Tienes que ver esto. Mensajes de texto llenaban la pantalla, Antonio e Isabel. Los síntomas de mamá están empeorando. Perfecto cuando los papeles estén listos. Otro decía, no te apresures, tiene que parecer natural. El detector está listo. Los leí 2 veces antes de que mis ojos se nublaran. No susurré. No harían eso. Lo hicieron, dijo Leonel suavemente. La herencia, tus ahorros, el seguro. Si tú no estabas, se repartirían todo. Mitad y mitad. Mi estómago se revolvió. Antonio había manejado cada detalle. Tras la muerte de Rafael, la escritura de la casa, las cuentas. Isabel sabía cómo hacer que las cosas desaparecieran en el papel. Juntos habían armado un plan que habría acabado conmigo. Los sonidos de la cafetería se desvanecieron en silencio. Hasta el zumbido de las luces parecía lejano. Leonel extendió la mano, apagó mi celular y lo guardó en su chamarra. Intentarán rastrearte. Ya guardé todo en la nube. No pueden borrarlo ahora. Miré mi reflejo en la superficie negra de mi café, viendo el leve brillo de una mujer que había amado a sus hijos más que a sí misma. Y me di cuenta de que ellos habían contado con eso. Leonel habló de nuevo, tranquilo pero seguro. Mañana vamos con la policía. Esta noche buscamos un lugar seguro. Asentí, incapaz de hablar. Afuera la lluvia comenzó a caer otra vez, suave, implacable, purificadora. El motel estaba detrás de una gasolinera, su letrero de neón, parpadeando contra el pavimento mojado. Leonel pagó en efectivo por la habitación, pidiendo una en el lado más alejado, lejos de la carretera. El recepcionista apenas levantó la vista. Era de esos lugares para quienes no quieren ser vistos. Dentro, el aire olía a limpiador y alfombra húmeda. Leonel cerró la puerta con llave, revisó la ventana 2 veces y puso su celular en la mesita junto a la cama. Intenta descansar, dijo. Pero descansar no era posible. Cada vez que cerraba los ojos veía las palabras de esos mensajes. Los síntomas de mamá están empeorando. Escuchaba el leve siseo del gas, el suave clic de ese dial rojo bajo mi piso. Me senté observando cómo la cortina delgada se movía con cada ráfaga de viento. La lámpara proyectaba un círculo amarillo cansado en la pared.
Leonel estaba en el sillón cerca de la puerta con su chamarra puesta fingiendo leer algo en su celular. El cansancio en su rostro lo hacía parecer mayor de lo que era. Mi celular comenzó a vibrar dentro de mi bolsa una vez, luego otra. Lo ignoré hasta que el timbre se volvió constante. Lo saqué. 22 llamadas perdidas. Antonio, Isabel y un número desconocido. La pantalla iluminó la habitación como una bengala. Leonel cruzó la habitación y tomó el celular suavemente de mi mano. «Están intentando localizarte», dijo. «Apágalo». Lo apagó y lo puso boca abajo en la mesa. Afuera unos faros cruzaron lentamente las cortinas delgadas y desaparecieron. Sentí mi respiración detenerse. No hablamos el resto de la noche. El silencio no era pacífico. Era de esos que esperan pesados y atentos, como si el mundo mismo estuviera conteniendo el aliento por lo que vendría después. Faltaba poco para el amanecer cuando sonó el primer golpe. 3 toques lentos contra la puerta del motel, suaves pero seguros. Leonel ya estaba despierto, sentado erguido en el sillón. Puso un dedo en los labios y se acercó a la ventana. Afuera el estacionamiento brillaba azul pálido bajo la luz del farol. La lluvia había parado dejando el pavimento resbaloso. La camioneta de Antonio estaba mal estacionada junto a la banqueta. Isabel estaba cerca de la cajuela con el celular pegado al oído. «¡Mamá!». La voz de Antonio atravesó la puerta gentil familiar. «Soy yo. Abre. Por favor». Leonel susurró: «Quédate detrás de mí». Sacó su celular y marcó. Escuché el leve clic cuando la llamada se conectó. «911», respondió una mujer suavemente. Leonel no habló. Dejó la línea abierta y guardó el celular en su bolsillo. Antonio golpeó de nuevo más fuerte. «No tienes que tener miedo», dijo. «Leonel te confundió, eso es todo. Estás enferma, mamá. Solo necesitamos llevarte a casa». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podrían oírlo. La voz de Isabel flotó temblorosa y dulce. «Por favor, mamá. Necesitas tus medicinas, déjame entrar». Leonel tomó mi mano susurrando: «Hay una salida trasera por el baño. Cuando diga, corre, corre». El picaporte se movió. Antonio llamó a Leonel firme y tranquilo: «Ya contactamos a la policía. Vete ahora». La calma desapareció de la voz de mi hijo. «No hagas esto peor. No sabes lo que haces». Un crujido fuerte, madera astillándose. Leonel me jaló hacia el pasillo pequeño, abriendo la puerta del baño. Salimos al aire frío de la escalera trasera justo cuando la puerta principal se rompió. Antonio gritó: «¡Mamá!». Bajamos corriendo los escalones de concreto, el eco de nuestros pasos rebotando en las paredes. Al llegar al callejón, me detuve en seco. Isabel estaba allí, bloqueando el extremo más cercano a la carretera. Se veía diferente, ojos hundidos, maquillaje corrido. En su mano sostenía una jeringa pequeña. «Por favor, mamá», dijo suavemente. «Esto te ayudará a descansar. Ni lo sentirás». Leonel se puso delante de mí. «No te acerques». Antonio apareció por el otro lado sosteniendo una llave de tuercas de su camioneta. Su rostro estaba pálido y tenso, la furia temblando en él. «Nunca entendiste», dijo. «Pasé mi vida limpiando tras él, tras todos ustedes. ¿Crees que eres la única que ha sufrido, Antonio?». Dije, con la voz quebrada: «Eres mi hijo. Eso no significa que muera por ti», espetó. «Tú lo tienes todo y nosotros nada. Se suponía que sería tranquilo. Nunca lo sabrías». El celular de Leonel brillaba levemente en su bolsillo, la línea de 911 aún abierta. Habló fuerte, lo suficientemente claro para que el receptor captara cada palabra. «¿Sellaste las ventilas? ¿Construiste el sistema?». «¿Por qué, Antonio?». Las manos de Antonio se apretaron en la llave. «Porque tenía que sobrevivir», dijo, con la voz rota. Entonces llegó el sonido, sirenas lejanas al principio, luego más cerca, creciendo hasta un lamento agudo. Luces rojas y azules bañaron las paredes de ladrillo. Isabel soltó la jeringa llevándose las manos al rostro. Antonio se giró hacia el sonido con los hombros caídos, mientras el primer patrullero derrapaba en el callejón. 2 oficiales bajaron gritando que soltara el arma. Dudó solo un momento antes de que la llave cayera al pavimento. Un oficial me guió a un lado con voz calma pero firme.
Leonel estaba a mi lado con su brazo alrededor de mis hombros, mientras esposaban a mi hijo y a mi hija. La lluvia comenzó de nuevo, ligera y fría. Podía oler el hierro en ella, el aroma limpio de algo que terminaba. Antonio no me miró mientras se lo llevaban. Isabel sí. Sus labios se abrieron, pero no salió ninguna palabra. Las sirenas se desvanecieron, dejando solo el eco de lo que todos habíamos perdido. Leonel se giró hacia mí con la voz apenas audible. Se acabó, abuela. Pero yo sabía más. Nada que nace del amor termina limpio. La policía llamó 2 días después. Cada prueba confirmó lo que Leonel había encontrado: las ventilas selladas, el detector modificado, el temporizador de gas conectado bajo mi piso. La evidencia era innegable. Cuando preguntaron si quería ver a Antonio, dije que sí. La cárcel era fría, sus paredes de concreto pintadas del color del polvo. Él parecía más pequeño detrás del vidrio, con los hombros encorvados, las manos esposadas a la mesa. No quería que llegara tan lejos, dijo. Su voz temblaba, no de arrepentimiento sino de agotamiento. No entiendes, mamá. Estaba perdiendo todo el trabajo, la casa, los ahorros. Pensé que sería rápido. Tranquilo. Estudié su rostro, las líneas que reflejaban las de su padre, los mismos ojos que alguna vez brillaron cuando me trajo un trofeo escolar a casa. Yo también perdí a tu padre, dije en voz baja. Pero no perdí mi alma. Desvió la mirada entonces, con la mandíbula tensa, los ojos brillando con algo que no era del todo culpa. Tal vez solo miedo a ser visto. El guardia tocó mi hombro suavemente. Se acabó el tiempo. Me levanté dejando el teléfono en su soporte y salí sin mirar atrás. El pasillo resonaba con el sonido de mis propios pasos firmes y solos. 6 meses después, me mudé a un pequeño departamento cerca del río Lerma. No era mucho, una recámara, un balcón con vista a los encinos, pero era mío. La vieja casa se vendió vaciada de todo, excepto los recuerdos que no podía llevar. Leonel pasó un fin de semana conmigo, trayendo piezas de los gabinetes de roble de Rafael que había salvado antes de la venta. Lo observé reinstalar cada panel, lijándolos y ajustándolos con paciencia silenciosa. El aroma del aserrín llenó la cocina otra vez, cálido y familiar. Cuando terminó la luz de la tarde, tocó la madera justo en el ángulo perfecto, volviéndola del mismo tono dorado que tenía en nuestra vieja casa. Pasé la mano por el grano liso, la superficie fresca y fuerte bajo mis dedos. Leonel limpió sus manos con un trapo y sonrió. El abuelo los construyó para que duraran, dijo. Asentí, y lo hicieron. Esa noche encendí una vela en la encimera. Su brillo titilaba contra el roble suave y constante, como un latido que regresaba. Por primera vez en mucho tiempo, el aire se sintió seguro para respirar. Leonel cerró la puerta al irse, y la casa se mantuvo luminosa mucho después de que la vela se apagara.